Hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Les agradezco por estar una vez más aquí conmigo. También les agradezco por el tiempo que dedican a ver mis tutoriales, por los likes, por los comentarios, por compartir los videos. Se los agradezco de todo corazón. También las personas que me están siguiendo en Instagram para ver las fotos, los videos que publico en esa red social, también se los agradezco mucho. Y bueno, estamos creciendo y creciendo cada día más. Gracias por eso. Hoy les traigo un tutorial eh, donde vamos a ver cómo desarrollar un straple con este vestido. Para no complicarme tanto, este vestido me lo mandó una amiga del canal y ella quiere saber cómo hacer ese straple con esa partecita, así esa pieza que va a los hombros. Antes que nada yo quiero explicarles que este vestido, como se ve en la foto, se nota que la clienta, la persona está completamente impedida, que no puede moverse, que no puede mover sus brazos. Hay una manera bien interesante de hacer ese modelo para que la persona no pierda su movilidad y no quede así como atrapada, porque a veces sabemos que muchos vestidos exigen o tienen un grado de incomodidad, ¿verdad? Pero tampoco podemos llegar hasta el punto de que la persona se sienta que está atrapada, que no se puede mover, no va a poder disfrutar su vestido. Entonces este vestido es bastante exigente. Y es un vestido, es una de aquellas modas que nosotros no podemos llegar a un término preciso si no hacemos una prueba. Tenemos que probar el vestido bien antes de definir ciertos aspectos de esta capita que va aquí sobre el escote. Entonces, porque es un vestido que está hecho en un tejido plano o en una tela que tiene poca elasticidad. Esas prendas tienen que quedar muy bien hechas para que se vean bien y por lo mismo para que le permitan a la persona moverse al menos un poco, ¿no? Que no queden tan incómodas. Entonces, quiero explicarles eso, quiero explicar cómo hacer esa parte para que la persona quede bien y para que el vestido quede bien y la persona quede contenta. Entonces, bueno, eso era lo que les iba a decir. Quédense conmigo, voy a hacer el molde y vamos a hacer la prueba sobre el maniquí pequeño con los moldes para que ustedes puedan ver más o menos y hacerse una idea de cómo va a quedar. Ok chicos, quédense conmigo entonces, vamos a verlo inmediatamente. Bueno chicos, entonces aquí vamos a empezar. Como pueden ver en el dibujo, este es un vestido que la capita que va sobre los hombros va bastante ancha, bastante incómoda, bastante ajustada. Entonces yo, como les dije en la parte de la presentación, les voy a enseñar una manera, al final del video les voy a enseñar una manera de cómo podemos hacerlo, otra opción como también podemos hacerlo para que nos dé un poco más de movilidad. Ok, vamos a empezar, en este caso voy a empezar con el papel doblado porque voy a tener que copiar una pieza con esta rodaja, entonces lo doblé para que me quede en la parte de abajo. Y también yo generalmente hago el lado derecho del molde, en este caso voy a hacer el lado izquierdo para poderlo unir con el delantero y ponerlo sobre el maniquí para que podamos tener una idea de cómo nos queda. Bueno, entonces en este caso voy a empezar con la parte de la espalda. Generalmente empezamos con la parte de adelante, pero para este modelo vamos a empezar por la parte de la espalda. Es necesario hacerlo de esta manera. Ok, entonces empezamos como normalmente lo hacemos. Nuestro escote de 2 centímetros, nuestra altura de busto de 28 y nuestro talle de espalda de 41. Y entre estas dos medidas ubicamos la mitad. Ok, vamos a trazar nuestras líneas. Esto aquí no tiene nada de extraordinario, es exactamente igual como lo hacemos usualmente. Bueno, entonces aquí por esta parte vamos a poner nuestro ancho de espalda, que en mi caso son 19 centímetros y medio. Nuestra caída de hombro, que son 4 centímetros, y prolongamos esta línea.
Ahora vamos a poner nuestra medida de hombro, que en mi caso son 13 centímetros, y trazamos la línea de hombro y hacemos nuestro escote. Ok, ahora vamos a poner nuestros contornos. Aquí vamos a poner el contorno de busto, que para mi maniquí son 93 centímetros, dividido en 4, me da 23.25. Ahora la cintura, que son 72, dividido en 4, me da 18 más 4 centímetros que voy a usar para la pinza, me dan 22. Entonces corro 2 centímetros aquí por el centro para ajustar mi centro de espalda, y aquí ubico la mitad, y a cada lado de este punto doy 1 centímetro porque fue lo que dejamos para la pinza. Ok, esto simplemente lo estamos repitiendo porque no hay nada nuevo en esto. Ok, hacemos nuestra pinza y esta medida la llevamos a morir al escote. Ok, vamos a marcar nuestro costado. Mi costado usualmente es de 19 centímetros, pero para este modelo yo voy a dejarlo de 1 centímetro más corto, o sea de 18. Marco mi costado y hago mi sisa. Aquí ya saben ustedes, simplemente hago mi sisa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mirar cuánto tenemos de este punto a este punto de centro de espalda. Yo tengo 20 centímetros. Entonces voy a sacar la mitad de esta medida, que serían 10 centímetros. Y esos 10 centímetros yo los voy a poner de aquí hacia allá por esta línea. Así, de esta manera. 10 centímetros. Y esos 10 centímetros los voy a llevar a la caída de hombro. Así, y trazo una línea. ¿Ok? Ahora, de aquí hacia arriba yo voy a poner la medida de la que yo quiero que sea esa pieza. Esa pieza ahí está bastante ancha, bastante ancha. No la voy a hacer tan ancha porque no solemos usarla así, y yo quiero que cuando tengan ustedes si les ofrezca hacerlo de una manera más normal, la puedan hacer. Entonces lo vamos a hacer de 8 centímetros. Pero si ustedes la quieren hacer así de grande, entonces ¿qué hacen? Más o menos suben un promedio de 8 centímetros, y si quieren decir, no, es que yo la quiero como está ahí, de unos 10, 12 centímetros. Entonces suben 8 y de aquí hacia abajo ponen la medida real que quieren. Por si acá, por decir algo, de 10 centímetros. Entonces de aquí hacia acá 10 centímetros. ¿Por qué? Porque si yo subo los 10 centímetros de aquí hasta allá, esta pieza me va a quedar muy arriba y no va a quedar en la posición correcta. Entonces por eso simplemente le subo 8 centímetros, que en este caso, para como se ve el modelo, es lo máximo que puedo subir. Entonces subo 8 y la voy a dejar de 8. Pero si ustedes la quieren más, entonces marcan los 8 y de ahí para abajo le pueden dar la medida que quieran, 9, 10, 11, que no creo que se use ya sería otra cosa, sería una gola, sería algo diferente. Entonces no quedaría bien, pero igual yo a ustedes les doy la opción. ¿Ok? Entonces retomemos. De aquí hacia arriba voy a ponerle 8 centímetros porque yo la voy a hacer de 8 centímetros. ¿Ok? Ahora, después de haber subido los 8 centímetros, voy a salir 1 centímetro. Voy a salir 1 centímetro de aquí hacia allá. ¿Ok? Ya salí 1 centímetro. Ahora, aquí por el centro de espalda, esto es algo que normalmente hacemos nosotros. Vamos a marcar el escote. Yo creo que ustedes recuerdan que les he dicho que la línea de el escote de la espalda solemos ubicarlo 2 centímetros más abajo de esta línea. Escuadramos y bajamos 2 centímetros. En este caso no lo vamos a hacer porque no me parece que este vestido sea tan escotado en la parte de atrás. Entonces lo vamos a dejar a la medida de la altura de costado, teniendo en cuenta que al costado ya le quitamos 1 centímetro. Ok, entonces aquí a este punto, este va a ser nuestro escote de la espalda. Ahora vamos a llevar esta línea hasta nuestro escote, que vendría siendo algo más o menos así. Aquí va a morir esta línea, esta capita. Esta capita va a ir metida aquí en el centro de espalda, en el cierre. ¿Ok?
Entonces, como nuestra capita la vamos a hacer de 8 centímetros, entonces aquí vamos a marcar 8 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros y 8 centímetros. Y nos está quedando, y aquí le vamos a dar, aquí vamos a unir este punto con este. Ese es un aumento que tenemos que darle porque necesitamos más vuelo aquí que abajo. Ok, entonces aquí unimos los puntos y podemos decir que ya tenemos la forma de nuestra capita exactamente como nos debe quedar. Entonces lo que yo voy a hacer en este momento es que con esta rodaja yo voy a resaltar la pieza para que me pase aquí a este otro papelito y poder sacarla aparte y recortar mi molde de espalda. Ok, entonces eso es lo que voy a hacer. Oh. Muy bien, entonces voy a resaltarla aquí. Así, aquí voy a identificar los puntos. Este es el hombro. Esta es la espalda, pues el centro de espalda. Y voy a hacerle una flechita aquí que me identifique que esta es la parte de arriba. ¿Ok? Entonces, ahora sí la voy a sacar aparte. Porque esta yo voy a venir a unirla con la del delantero. Ponemos aparte y puedo venir a cortar mi moldecito de espalda que ya sé por dónde está. Entonces lo corto por acá, ya no me preocupo por esta piecita porque yo ya la saqué, ya la tengo aparte. Entonces simplemente voy a sacar el molde de mi straple de la parte de la espalda. Entonces sería algo así. Aquí esta es una pieza, yo la voy a cerrar porque la voy a poner sobre el maniquí, entonces la voy a llevar de una vez cerradita. Así un poquito más. Así me quedaría mi espalda con la piecita. Entonces ahora vamos a trabajar la parte del delantero. Para el delantero tengo la hoja con una línea a la mitad porque vamos a trabajar la parte del lado derecho, pero también me voy a extender un poquito hacia el lado izquierdo porque como ustedes pueden ver el modelo tiene un monte, va cruzado. Entonces tengo que extenderme un poco a la línea, a la parte derecha. Bueno, vamos a empezar con las medidas normales, el escote, la altura de busto, el talle delantero, la mitad entre estas dos medidas y vamos a trazar las líneas de lado a lado, escuadrándolas obviamente. Muy bien, aquí vamos a poner nuestro ancho de espalda, que en mi caso son 19 centímetros y medio a cada lado. Nuestra caída de hombro, que es de 4 centímetros, y marcamos esta línea. Y aquí lo hacemos de la misma manera, caída de hombro de 4 centímetros, prolongamos la línea. Y vamos a marcar nuestro hombro, que en mi caso son 13 centímetros. Lo marcamos a ambos lados. Aquí en este lado creo que no lo voy a necesitar, pero
Como ustedes ya saben, es que yo pienso que viendo el molde bastante avanzado nos permite visualizar las cosas mejor, nos permite darnos una idea más clara de lo que estamos haciendo. Ok, bueno, ahora vamos a poner la distancia, los contornos, perdón, a ambos lados. Entonces mi contorno de busto son 93 dividido en 4, me da 23.25 más 1 centímetro que usamos al delantero, entonces son 24.25. Y lo ponemos a este lado también. No, a este lado no lo necesitamos. Vamos a ponerlo solamente a este lado. Y aquí vamos a usar la cintura, la cuarta cintura, que son 72 dividido en 4, son 18 más 3 centímetros que vamos a usar para la pinza, son 21. Ok. Por ahora así vamos a poner ahora nuestra distancia de busto a ambos lados. Aquí 9 centímetros y aquí 9 centímetros. Y lo ubicamos también en la cintura. 9 centímetros y 9 centímetros. A cada lado vamos a poner 1,5 centímetros, que fue lo que dejamos para la pinza. Y vamos a llevar a marcar nuestras pinzas. Ahora aquí vamos a bajar el radio de busto 10 centímetros en mi caso, 10 centímetros, y vamos a salir 1,5 centímetros a cada lado. Después de la última línea. 1,5, 1,5 y rectificamos nuestra línea. Ok, ahora vamos a trazar nuestra línea de costado, así, porque tenemos que corregirlo. Vamos a bajar 7 centímetros por la línea de costado y 1 centímetro a cada lado, en mi caso porque mi pinza es de 2 centímetros. Si la pinza de ustedes es de más, pues tienen que marcarla más grande, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita vamos a cerrar esta pinza para corregir nuestro costado. Aquí vamos a marcar nuestra pinza de corrección de sisa de 1 centímetro. Vamos a marcarla también aquí. Aquí vamos a hacer vamos a trazar una línea a esta altura y vamos a marcar 1 centímetro también, para después hacer una pinza también de corrección. Todo esto que estamos haciendo aquí son pinzas de corrección. Y finalmente vamos a trazar una línea directa al hombro, porque el molde va a llevar un corte aquí en esta parte. Estos son pinzas de corrección. Aquí lo que vamos a hacer es un corte, pero a ese corte también tenemos que hacerle una corrección para que no se nos embolse, ¿no? Entonces a cada lado le vamos a poner 2 centímetros. Y tenemos que hacer esta cosa, pero no se nos puede conseguir. Bueno, voy a empezar a cerrarlas una por una. Voy a cerrar primero las pinzas de corrección, que son estas 3, y esta que es la del corte la voy a dejar para el final, porque la voy a montar, la voy a cerrar provisionalmente para poder hacer el escote, para definir el escote. Ya después la abro y el corte va por ahí, ¿ok? Entonces, como ustedes ya saben, siempre que necesito cerrar alguna pinza, necesito abrir el molde por algún lado. En este caso, como voy a trabajar la parte de arriba, entonces voy a abrir el molde por la parte de abajo, para que me permita cerrar las pinzas. Entonces voy a ir abriendo una por una, para que no se me forme una confusión, y la vamos cerrando inmediatamente. Entonces esta es la del costado, la corrijo, inmediatamente aquí
saco 1 centímetro, como ustedes ya saben que aumentamos 1 centímetro porque aquí vamos a perder medida. Entonces le damos nuestro costado que dijimos que era lo que le damos usualmente -1, entonces en este caso son 18 y corrijo mi costado para ya saber por dónde me va a quedar. Vamos con la siguiente pinza, que es esta, la de sisa. Llego aquí, la cierro, corrijo, muy bien. Ahora llego con esta que está aquí también. Corrijo y me queda lista. Y por último voy a cortar esta parte, que es la que les digo a ustedes que aquí va el corte, pero para saber cómo me va a quedar necesito cerrarla, para que después al momento de ensamblarlo no me vayan a quedar una más larga que otra y la curva no me vaya a quedar linda. Ok, entonces ya tenemos el molde así de esta manera. Voy a cortar esto para que me permita ver un poco mejor cómo va quedando. Ok, entonces aquí viene la parte bastante interesante. Ese modelo, como ustedes lo pueden ver, está bastante escotado y la parte que cruza viene de aquí del radio de busto hacia abajo. Esa pieza, ese escote, imagínense, viene bastante pronunciado. Bueno, lo vamos a hacer como la clienta lo quiere, como mi amiguita me lo pidió, porque parece que la clienta lo quiere así, pero tienen que tener precaución en eso, en si realmente la clienta lo quiere así de escotado, no sea que después no vayan a quedar muy contentas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en el dibujo pareciera que tuviera una línea recta, así, ¿no? Pero también, como ustedes pueden ver el molde, el modelo tiene, como ustedes pueden ver la foto, el modelo tiene varilla aquí, ¿no? Entonces, si yo llevo esta línea directamente hasta este corte, poner la varilla y hacer el terminado en esa parte me va a quedar muy difícil y no se va a ver bien. Entonces tengo que tener esa precaución. Entonces voy a hacerlo que muera un poco antes de este punto para que no me vaya a dar complicaciones. Ahora, voy a trazar el escote, voy a definir el escote en esta parte aquí alrededor y ustedes pueden estar tranquilos que con estas correcciones que hicimos ese molde no se nos va a desformar. Entonces pueden estar tranquilos, para eso hicimos esas piezas de corrección. Bueno, entonces el modelo me dice que la pieza tiene que empezar desde aquí hasta aquí supuestamente, pero entonces yo la voy a hacer un poquito más afuera para que quede más cerradito y, como les dije, para que no se me vaya a dificultar al momento de meter la pieza, al momento de meter la varilla. Ok, ahora aquí yo puedo hacer una línea curva y ir a buscar mi costado que yo ya lo tengo definido, así. Por ahora estamos así, estamos definiendo simplemente el escote. Ok, bueno, ahora aquí viene la parte interesante, la parte que es un poco complicada. Sobre esta línea que está aquí, vamos a poner la misma distancia que pusimos en la espalda. ¿Se acuerda que en la espalda, bueno, ya no lo tengo porque aquí a este lado saqué la mitad la cuarta del ancho de espalda? Entonces yo esa misma medida la voy a poner aquí. Esto lo voy a hacer igual, salgo 9 centímetros. Voy a unirlo también con mi caída de hombro, así, de esta manera. Aquí voy a subir los mismos 7 centímetros de ancho que le di a la parte de la espalda, así, de esta manera. Entonces aquí yo voy a definir esa pieza, la continuación de esa pieza, porque la pieza tiene que ir cosida hasta un punto,
vamos a mirar hasta qué punto la cosemos. Y de ahí para allá la pieza tiene que ir suelta. La pieza no continúa cosida. Hay un punto en el que tenemos que picarla y darle la libertad, ¿ok? Entonces vamos a definir esta curva aquí que nos quede de una manera bonita. Podría ser así. Entonces esto de aquí para allá empieza la pieza. Hasta aquí iría cosida. Aquí o sea, hasta aquí iría cosida. Aquí la picamos y empieza la pieza a irse sola. Si se dan cuenta, aquí quiero entrar a explicarles una cosa. Miren, esta es mi otra, la pieza de la espalda. Supuestamente ella vendría aquí. Si ustedes la quieren más ancha, entonces podemos bajar. Digamos, yo la estoy haciendo de 8, pero si la clienta llega a insistir que la quiere más ancha, entonces podemos bajar, pero entonces de aquí para allá subimos 8 centímetros, ¿cierto? Y ya de aquí para abajo le agregamos lo que queramos, si son 10, porque si le subimos todo de aquí para arriba, nos va a quedar esa capita como nos va a quedar mal posicionada, nos va a quedar muy arriba. Ella tiene que quedar un poquito caída. Entonces por eso es que aquí subimos una parte, pero si en realidad la queremos más ancha, entonces el aumento después se lo damos de aquí para abajo. Digamos que le vamos a dar un ancho de 10, entonces de aquí para abajo 10. ¿Sí se dan cuenta? A eso es a lo que me refiero. Y aquí entraríamos a hacer la curva a los 10. No la voy a hacer así, la voy a seguir haciendo como la estaba haciendo, pero yo digo en caso tal de que realmente la quieran hacer un poco más ancha, entonces suben y de aquí de esta medida toman el nuevo ancho de aquí hacia abajo para que quede en la ubicación que es, ¿ok? Y igual después al unirla con este costado pueden corregir para que ambos queden bien, ¿ok? Bueno, entonces eso por este lado. Pero también aquí después le vamos a dar 2 centímetros, que se me estaba olvidando. 2 centímetros porque esta parte es más ancha que la parte de la espalda. Entonces tenemos que darle 2 centímetros. Y además de esos 2 centímetros tenemos que darle 1 centímetro a la parte de arriba. Ustedes se acuerdan que de la espalda también le dimos 1 centímetro en la parte de arriba. Entonces nuestra pieza vendría a ser así. Y de aquí bajamos 8 centímetros. Me preocupa que se me hayan confundido, que me haya enredado, pero es que esta parte sí es un poquito como complicada, o sea, como enredadita. Aquí en esta parte, como ustedes ven, se ve un poco más angosta, entonces vamos a hacerla de 6 centímetros. ¿Okay? Y vamos a darle la forma que queremos. Aquí le podemos hacer así, que ahí se ve más angostita, y aquí ya podemos hacerla así de esta manera. ¿Okay? Entonces aquí en este momento ya tenemos definida la pieza y tenemos definido el escote y el cuerpecito. Lo que tengo que hacer ahora es copiar esta piecita al igual que lo hice con la espalda para que
importante marcar sobre esta pieza hasta dónde va a ir cosida la pieza dentro del forro y la tela de arriba. Hasta ahí va cosida, de ahí picamos y sigue la pieza sola. Ok, entonces voy a entrar a cortar el cuerpecito ya con la tranquilidad de que he sacado la pieza abajo. Ok, entonces aquí recuerden que va un corte, pero como ya está definido la línea del escote, como va a quedar, entonces no hay problema, podemos cortar. Pero ahí era para un corte, recuerden que yo les había dicho. Aquí tengo que cerciorarme de que esta curva me va a quedar bien. Acuérdense que siempre mejoramos esto aumentando 1 centímetro. Bueno, ahora lo que voy a hacer es tratar de unir mis moldes para ver cómo nos quedaría en el maniquí. Ok, vamos a mirar, vamos a unirlos con cinta. Así, de esta manera quedarían nuestras piezas unidas, y estas de aquí las vamos a unir. Entonces este es el hombro, este también es el hombro, este me quedó de la manera contraria, pero entonces bueno, lo vamos a unir así, de esta manera. Y aquí en esta parte, esta pieza la vamos a poner sobre un molde, sobre otra pieza de papel. La vamos a fijar y vamos a entrar a acomodarla para que nos quede mejor. Esto lo podemos hacer solamente visual, no necesitamos ninguna medida, porque si ustedes se dan cuenta, esta parte de aquí no tiene una forma bonita. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes definen darle el ancho o del otro ancho, se lo pueden dar de aquí para abajo, como les había explicado en el molde, y si no, simplemente la misma medida con la que le hicieron, pero dándole una mejor forma para que quede más bonito. Y aquí quizás vamos a tener que quitarle un poco de curva, algo así. Y lo cortamos asegurándonos ahora de que nos quedó mejor, porque estas cosas, yo a ustedes les he dicho siempre que es mejor rectificar los moldes, a unirlos, ¿no? Saben que este modelo es uno de los modelos que yo siempre prefiero hacer sobre el maniquí, porque me da un efecto más real a la hora de estarlo haciendo. Oh, corté mal. A la hora de estarlo haciendo en el maniquí, pero como yo soy consciente de que no todo el mundo tiene un maniquí, entonces por eso estamos llevándolo al papel, ¿no? Para que todos quedemos claros. Bueno, entonces esta pieza nos quedaría así por ahora. Bueno, vamos a unir esto así como si lo estuviéramos cosiendo. Vamos a llegar a unirlo o a coserlo hasta aquí, hasta el piquete que dijimos que va a ir. Hasta ahí tiene que ir, y ya de ahí para allá va suelto. De ahí para allá ya no va cosido. Entonces aquí es donde viene la parte interesante, que vamos a ver cómo está en el modelo, pero también cómo lo podríamos hacer si queremos darle a la clienta un poco más de libertad. Ok, aquí lo tenemos así. Entonces esta parte va a venir aquí al centro de espalda,
así de esta manera. Bueno, entonces vamos a probarlo en el maniquí a ver cómo pudiéramos acomodarlo. Entonces, esta es nuestra línea de centro. Vamos a ubicarla aquí. Entonces miren muy bien cómo va quedando esta parte. Entonces esta parte va aquí así. Si pueden ver, ahora esta parte, esto queda, bueno, esta parte como está en el modelo va aquí así, metidita en el cierre. Ok, entonces así, hasta aquí va cosida, de aquí para acá va suelta. Oh, perdón, creo que no estaba mirando. Hasta aquí va cosida, de aquí para allá va suelta. Si se dan cuenta. Si ven, aquí va cosidita hasta aquí, de aquí para allá va suelta. Entonces esta parte la vamos a llevar aquí al centro de espalda, la vamos a meter en el cierre, suponiendo que va metida aquí en el cierre. Así, la metemos en el cierre. Entonces nos quedaría así de esta manera. Si se dan cuenta, y aquí queda el espacio para el brazo, para que nos quede aquí el volumen del brazo, para que nos quede bien, ¿ok? Si se dan cuenta. Pero esto a veces aquí es a donde damos. Así podemos decir que está el modelo, que está aquí cruzado, que entra, ya la otra parte lleva debajo, va para debajo. Igual, las dos partes las cortamos exactamente igual. La otra parte iría debajo, esta es la parte que hice encima, por eso la hice así, pero la otra parte va exactamente igual. Entonces va así y esta parte hacia la espalda y lleva, esta no la metemos en el escote para no impedir tanto la movilidad, simplemente la ponemos aquí en el centro de la espalda. Pero, ok, ahora una cosa, lo que yo les recomiendo, como les digo, este es un modelo que yo siempre lo hago sobre el maniquí, porque es preciso que no vayan a haber errores, ¿no? Entonces, yo lo que les aconsejo es que esta pieza aquí en el centro de espalda le den un poco más de medida, que salga un poco más, más larga, y se la prueben a la clienta antes de meterla en el cierre. Pasan por encima del bracito de la clienta, le piden a la clienta que mueva un poquito el brazo y ahí definen el verdadero largo de esta pieza. Esto que hicimos aquí es para, en cuanto a la forma, para que quede con una forma bonita, ¿sí? Como se dan cuenta. Pero la medida debe ser en la clienta para que quede mucho mejor. Ahora, esto es en cuanto a cómo está hecho en la foto y cómo se hace en muchos casos. Pero una de las maneras en las que nosotros hacemos sobre todo los vestidos de novia es la siguiente. Ya espero esto les haya quedado claro porque voy a tener que dañarlo. Ok, esto es lo que hacemos. Esta pieza ya no va metida en el centro de espalda. Ya no la vamos a hacer el centro de espalda. Esta pieza también a la clienta le vamos en el brazo, le vamos a hacer lo siguiente. Quisiera tener un bracito de maniquí pequeño, pero no lo tengo, entonces me toca así. Esto lo vamos a hacer en el brazo de la clienta. Venimos y le damos la vueltica al brazo, a la medida del brazo. Entonces esto queda en el brazo, queda como una manguita en el brazo. Y la manera de terminar esta manguita es la siguiente. Préstenme mucha atención. Igual va cosido hasta aquí nada más. Esto aquí tiene que estar muy bien asegurado porque se puede romper. Va cosido hasta acá. Esta parte va libre y esto le damos la vuelta en el brazo de la clienta ya definitivamente. Voy a poner una cintica aquí para que esto no me los confunda.
Ok, entonces aquí ya no necesitaríamos esta forma, podría ir recto. Entonces aquí le damos la medida al brazo de la clienta. Ok, por ejemplo, así. Esta es la medida del brazo de la clienta. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Marcamos unos puntos, unos 2 puntos. No sé si alcanzan a ver, uno allá y otro acá, 2 puntos. Uniendo ambas piezas. Abrimos y vamos a poner unas tiritas de caucho, aproximadamente de 4 centímetros, 3 o 4 centímetros. Pegamos una de aquí a este punto y otra de aquí a este otro punto. Entonces me quedaría unido aquí así, pero con unos cauchos. Quedaría cerrado con unos cauchos. ¿Para qué? Para que no le apriete tanto, para que no le incomode tanto, para que déle libertad. Ella se va a ver linda, igual así con su vestido, como está en la foto. Ella se va a ver siempre perfecta, siempre bien, pero va a estar mucho más cómoda. Y la verdad, obviamente, si está cómoda, va a disfrutar mucho más de su vestido y nosotros vamos a quedar mucho mejor, porque la verdad la clienta no sabe de esto y si nosotros no buscamos la manera de que ella se sienta bien, ella simplemente va a decir que el vestido no le gustó, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar por ellas. Entonces ya saben, hay dos maneras: o a la espalda, si queremos que la espalda traiga la capa, que se ve muy bonito también, que se ve muy, pero si es así, acuérdense, definan este largo cuando la clienta tenga el vestido puesto en la prueba. Esto aquí que yo hice es para la forma, para que tenga una forma bonita, pero el largo deben definirlo aquí. Cuando corten la pieza, córtenlos con unos 5 o 6 centímetros de más y ya después cortamos eso, porque eso va a meter en el cierre. Preferible que sobre y que no vaya a hacer falta y la clienta se incomode. Entonces esta es una manera, y la otra manera es, como les dije, doblando la piecita así, que también queda muy bien. Yo la verdad me gusta mucho esta y prefiero mucho esta. Casi nunca me han pedido que la pieza vaya a la espalda, pero ahí le doy las dos opciones porque a ustedes les puede salir. Importante es saber todas las maneras. Ok, chicos, entonces esto era lo que tenía para ustedes hoy. Me parece que es una clase muy interesante porque es algo que se nos ofrece bastante. Entonces nada, espero les haya gustado, espero les haya servido. Si algo no les quedó claro, déjenmelo saber como siempre. Y muchísimas gracias por todo el tiempo que dedican a ver mis tutoriales. Se los agradezco de todo corazón. Nos vemos en una próxima oportunidad.